Cetis Universidad presenta Tu Espacio, el podcast desde la cabina de Cetis Tijuana, donde podrás conocer las noticias más importantes, los eventos y los temas que tienes que saber. Hola, ¿qué tal? Adivinen qué, estamos de regreso con un nuevo episodio de Tu Espacio. Espero que todos estén preparados para el tema que de seguro ya leyeron en el título. Aquí me acompaña Alexa y Fer, ¿cómo están? Hola, muy bien, encantada de estar de vuelta, ya extrañaba grabar. Espero estén muy bien todos allá en casa. Fer, ¿cómo estás? Hola, yo también estoy aquí pues en casa resguardándome y pues me da mucho gusto estar de regreso con ustedes en un nuevo episodio. Y el día de hoy tenemos invitados muy especiales. ¿Les gustaría presentarse? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Dora Caudillo, profesora de tiempo completo de Cetis. Mi formación es básicamente en el área educativa y todo lo que tiene que ver las tecnologías en los procesos de aprendizaje. Y gracias por la invitación. Hola, yo soy el maestro Ubaldo Reyes, yo soy el coordinador de la carrera de Mercadotecnia. También muy contento de aceptar esta invitación, pues de que nos hayan abierto el micrófono a nosotros pues, para opinar un poquito de lo que ahí andamos manejando, de lo que ahí sabemos un poquitín. Hacemos como que nos gusta y nos encanta realmente, estamos siempre bien involucrados, así es que las preguntas échenlas, muchachas. Y hola, buenas tardes, yo soy Manuel Pasarín, soy estudiante de profesional en primer semestre en Derecho y aquí estamos a esta nueva oportunidad de este nuevo programa. Hola, pues muchas gracias a nuestros invitados por acompañarnos el día de hoy. No sé si les gustaría darnos un pequeño contexto del tema de hoy, que es la responsabilidad dentro de las redes sociales. A mí me gustaría comenzar con algo como lo básico, ¿no? Entendiendo las redes sociales como un recurso tecnológico novedoso que vino a irrumpir nuestras dinámicas sociales, culturales, educativas en todos los ámbitos, digamos. Yo creo que sí vale la pena señalar que es muy importante que las identifiquemos para qué son. Creo que a partir de entender su uso se pueden comprender muchas cosas, sobre todo problemáticas o mal uso de las redes sociales. También hay que reconocer que el desarrollo de estas plataformas están diseñadas evidentemente para socializar, intercambiar información, y que su potencial es increíble en cualquier ámbito de nuestra vida cotidiana. Pues en mi caso, yo veo a las redes sociales como esta plataforma que, bien como lo comenta Dora, creo que también las redes sociales te acercan con el cliente, te acercan y te ayudan a interactuar, a esta socialización, pero entre una marca que ya se ha dejado de convertir en algo inalcanzable. Las marcas ahora son igual que tú, igual que el consumidor. Entonces estas plataformas digitales nos permiten personificar, nos permiten palpar una marca, disfrutarla, identificarnos con ellos, y esa es la manera en la que podemos explotar las redes, explotar estas herramientas y que logran esta comunicación e interacción entre ambas partes, ¿no? Entonces mi lado de mercadólogo, eso es lo que me dice. Y a mí me gustaría saber qué tan influenciados, ya sea jóvenes, adultos, somos con las redes sociales, y no solo verle el lado negativo, ya que nosotros sí somos influenciados de manera negativa, que es más o menos lo que queremos ver con la responsabilidad, pero también, por ejemplo, yo ahorita también estoy estudiando mercadotecnia y también veo las redes sociales como una influencia positiva y herramienta hacia las marcas. Entonces quisiera saber su opinión acerca de la influencia, porque al igual como podemos escuchar fake news, nos podemos informar de manera positiva. Bien, creo que ese aspecto que mencionan sobre todo ha destacado la cuestión que tiene que ver con las marcas, ¿no? Y su potencial de las redes sociales al respecto, lo cual es muy interesante y creo que se le está dando un uso bastante positivo en ese sentido. Pero por otro lado, no podemos pasar por alto la cuestión de la seguridad, que en este caso el potencial propio de la naturaleza de estas redes pues nos ponen, al convertirnos en usuarios de estas plataformas, constantemente estamos en riesgo de la información, a partir de la información que compartimos, información muy personal, que la dejamos abierta al público, ¿no? Al público en general. Creo que vale la pena, como usuarios de estas redes, al momento en que uno se registra en este tipo de redes, leer lo que a veces
damos por hecho, ¿no? Y pasamos por alto. Redes tienen una normatividad. De hecho, aceptamos como de acuerdo el reglamento, la normatividad propias, donde a veces sí vale la pena darle un vistazo, porque a partir de ahí podemos darnos idea hasta dónde estamos infringiendo las normas de esta red social, independientemente de cuál sea, y hasta dónde podemos llegar. Es ese sentimiento de frustración al no tener tantos likes o views o corazoncitos. Entonces sí tiene un efecto negativo que influye al estado de ánimo de los usuarios en general, no solo, si bien se centra en comunidades jóvenes, pero también los adultos padecen esa ansiedad. Por ejemplo, en nuestra problemática actual de este confinamiento, que nos hemos visto obligados todos, pues las redes sociales han tenido una función importante, tanto para darnos información inmediata, pero paralelamente también nos aparece demasiada información, pues no confiable o falsa información como se conocen las fake news, ¿no? Pero por otro lado también nos permiten socializar y mantenernos en contacto de nuestros seres queridos distantes. Entonces, en estos estados de ánimo que nos fluctúan las redes sociales, sí vale la pena también, tanto padres como menores y usuarios en general, no dejarse llevar por esa vida falsa paralela, que muchas redes sociales como que se enfocan en eso, ¿no? En mostrar vidas ideales o capacidades económicas para poder comprar ciertas cuales marcas. Y muchas veces, pues, evidentemente atraen el interés, pero en los usuarios que no tienen esa posibilidad, generan una angustia y una ansiedad que les genera frustración en la vida real. Mucho empieza desde casa, cómo hemos sido educados, cómo hemos sido formados, cómo nosotros mismos hemos construido nuestras propias decisiones y maneras de influencia, ¿no? Porque, no sé, ahorita escuchando un poquito y reflexionando, me acuerdo cuando mi mamá me decía, no, cuidado con tales amistades porque no te van a traer nada bueno. Pues creo que lo podemos traducir lo mismo ahorita con las redes sociales. Cuidado con tal plataforma social, no te va a traer nada bueno, ¿no? Entonces también es mucha decisión de la persona en dejarse influenciar o no sobre un contenido. Las redes sociales y las marcas en general utilizamos las redes sociales para conectarnos, informar, entretener, divertirnos, mostrar nuestros atributos de valor, ¿no? Para que podamos ser consumidos por nuestro público objetivo. Sin embargo, pues bueno, el contenido fake news, el contenido que distorsiona esta información está a la orden del día. Sí es bien necesario que nosotros como seres humanos tengamos ese chip activado de decir, a ver, ¿qué clasifico? ¿Con qué me quedo y con qué suelto? ¿Qué me gusta consumir y qué no? Y esto va muy de la mano con el perfil del usuario, ¿no? Y son cosas que no podemos, nosotros como marcas, y digo, yo insisto, yo hablo del lado de la mercadotecnia. Nosotros como marcas no podemos de alguna forma determinar cuál va a ser ese chip con el que el usuario me está leyendo, con el que el usuario me está disfrutando, está consumiendo mi contenido. Yo simplemente relajo mis atributos, los expongo como marca, trato de conectar con el usuario, con mi público objetivo. Ahora, si en la plataforma o en el grupo, en la comunidad, está alguien que no está de acuerdo, entonces, a ver, ¿por qué estás en esta comunidad? ¿Por qué entraste a esta plataforma social? No eres parte de mi nicho de mercado, entonces por algo llegaste, ¿no? Él es o ella es la persona que se tendría que salir de esa comunidad, no yo limitarme en mi contenido. Eso es lo que pues puedo aportar un poquito en esta cuestión de la influencia. Yo quisiera abonar algo junto con lo que acaba de decir el maestro Ubaldo. Existe un término que se llama autorregulación, que tiene que ver desde los tiempos que uno le dedica a esas redes sociales y lo que tiene que ver con la selección de contenidos, que es justamente lo que acaba de comentar el maestro. Hay dispositivos actualmente que nos miden el tiempo en pantalla y nos dan un reporte semanal. Eso nos puede servir mucho a todos como usuarios para llevar un control de cuánto tiempo estamos frente a pantalla. A mí me sorprende mucho porque ese tiempo en pantalla te lo divide en contenidos formativos, en contenidos de ocio, y me parece un buen termómetro de manera individual, hablando de la autorregulación, para no excedernos en tiempos y regularnos. Esto tiene que ver mucho con la responsabilidad individual como usuarios que somos de estas redes. Yo quisiera comentar algo. Yo creo que definitivamente existe la responsabilidad hacia lo que publicas y debes de pensar 2 veces qué es lo que estás publicando,
pero también por el otro lado está la responsabilidad hacia ti y qué es el contenido que tú sigues y qué es el contenido que tú consumes, porque al final de cuentas, como ahorita estamos todo el día pegados, ya sea en Zoom, ya sea si trabajas o pues las redes sociales, es lo que tú estás consumiendo y pues es lo que, por así decir, nutre pues tu conocimiento. Ale, y fíjate que acabas de darle al clavo ahorita, no sé, escuchándote también como hice clic, hice conexión, y es algo bien importante. Nosotros como individuos, y ahí les va, y no quiero sonar como muy extremo, pero también somos marcas, ¿no? Entonces, mucho de lo que hacemos y decimos en nuestras redes, mucho de lo que interactuamos, nos da o nos quita credibilidad sobre nuestra persona, nuestra profesión. O sea, no solamente es el hábito de consumo en las redes, también es qué es o cuál es el tipo de contenido que yo genero para los demás. Entonces sí, las plataformas ahora se han convertido pues en nuestras cartas de presentación, ¿no? De manera personal, ya sea laboral o social. Incluso también somos expertos, todos somos expertos en stalkear gente, en buscar y decir, y eso se lo digo muchísimo a mis alumnos, tú quieres tener un buen trabajo, primero revisa cómo aparece cuando te googlean tu nombre en tus redes sociales, cómo apareces en LinkedIn, cómo apareces en Instagram, porque créeme que el de recursos humanos ya te stalkeó, pero si te hizo la radiografía, y eso tiene muchísima importancia en cómo nos reflejamos, así es que hay que cuidar muchísimo con lo que posteamos. Sí, como comentarle que pues existe esta responsabilidad en cuanto pues las redes sociales, y sabemos que las redes y el internet, todo eso es un mundo completamente diferente y enorme. Entonces, pues en cada persona existe la responsabilidad y el compromiso de pues usar este tipo de redes. No sé si pueden mencionar algunos tipos de responsabilidades que existen para ellos. Hay un término que se utiliza en el ámbito de la investigación sobre las tecnologías que se llama ciudadanía digital. Es un término que incluso algunos países se han apropiado de él, sobre todo para proteger a los menores. La ciudadanía digital tiene que ver mucho con esto. Primero, como quiénes somos en las redes sociales, tanto como usuarios, desde bancos, instituciones, nuestra identidad digital, digámoslo así. Y aterrizado un poco más en el ámbito más cotidiano, parte de esa identidad digital tiene que ver con nuestras actitudes y comportamientos y el uso de las redes sociales, de tal manera que cada país ha ido normalizando el uso de las redes. Aquí en México contamos con la policía cibernética, que puede rastrear, ¿no? Desde el dispositivo, de quién publicó tal o cual cosa que hizo daño a alguien, de tal manera que al paso del tiempo los países se lo han tomado muy en serio, sobre todo por el mal uso del internet en cualquiera de sus plataformas o redes sociales, de tal manera que cada vez es más o cada vez se promueve más la conciencia de esta ciudadanía digital, esta identidad digital, porque una cosa somos los seres vivos presenciales que andamos por ahí, pero realmente nuestra identidad, por ejemplo, las personas que investigan tenemos un clave, un número, el DOI, donde en la red con esa clave podemos encontrar todo lo referente a nuestras publicaciones. Incluso hay redes sociales no tan famosas como Facebook y otras. Hay redes sociales académicas, redes sociales laborales, como comentan, y en todos esos lugares donde estamos presentes de manera digital, proyectamos una imagen. Entonces, este término de ciudadanía digital implica el cómo nos ven, cómo nos perciben y cómo nosotros nos registramos. De ahí que es muy pertinente lo que comenta el maestro Ubaldo, que hoy en día los áreas de recursos humanos lo primero que ven es quiénes somos, ¿no? En la web. Generaciones anteriores todavía estamos un poco muy reservados, ¿no? En lo que se publica o no se publica, ¿no? Entonces creo que sí vale la pena que estas nuevas generaciones sí lo tengan presentes, porque cada vez está tomando mayor relevancia nuestra vida virtual. Y abonando un poquito con lo que dice la doctora Dora, yo creo que al momento de decir que somos una comunidad cibernética, una comunidad virtual, pues la misma palabra, todos traemos el concepto de comunidad, ¿no? Implica esta socialización, implica esta sinergia, implica esta colaboración
humana, implica, o sea, no solamente es posteo y ya, o sea, aquí ya estamos hablando de colaborar entre todos y formar una comunidad que tiene gustos afines, que tiene, pues bueno, formación afín, academia afín, o sea, tenemos un mínimo común denominador que nos agrupa en esta comunidad y hay que aprender a convivir entre nosotros y ahora de una forma virtual, respetando y demás. Yo hace muchos años empecé como, pues en este mundo virtual con mi licenciatura, con una licenciatura en Mercadotecnia Internacional a través de 100% en línea. Pues bueno, está mucho más detallado, mucho más... Antes era, no se digan malas palabras en el foro, ¿no? O sea, como muy ambiguo, muy amplio. Ahora ya es súper puntual y cuidado con las fotos que subes, cuidado con el fondo en Zoom que utilizas, cuidado con tu background, cuidado con esto, cuidado... ¿Por qué? Porque hay que... Ya tenemos que tener muchos ojos de manera virtual en todos lados y además algo bien importante, al momento de utilizar una plataforma, una red social, dejas de ser local, dejas de ser, en este caso nosotros dejamos de ser cetis, por más que estamos haciendo esto que se llame el podcast de cetis y esto y el otro, dejamos de ser locales. Una plataforma digital te impulsa de manera internacional, de manera global. Entonces, a lo mejor lo que uno hace aquí y que cree que está bien, no está bien en otras culturas, no está bien en otra sociedad. Entonces, hay que tener ese chip bien activado de a quién me estoy dirigiendo, cómo lo estoy hablando, cómo lo estoy diciendo, qué contenido estoy compartiendo, cómo quiero que me vean. O sea, no nomás es postear por postear. Hay muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Ustedes creen que ahorita en la sociedad exista como un espacio para las personas que se encuentren alejadas de las redes sociales, ya sea por intereses personales o cualquier situación que ellos tengan? Son personas que normalmente pues nunca han sido usuarios de ellas y de esto pueda existir la posibilidad de que lleguen a tener como algunas afrontaciones, ya sea aislamiento social o algo por el estilo. Bueno, de hecho es un fenómeno importante. Hay un autor español, Castells, que dice que estas personas son los nuevos marginados sociales, que si bien están quedando aislados por el simple hecho de no tener contacto con el mundo, la web, y de alguna manera se están quedando rezagados, de tal manera que puede llegar un punto en el que se desconecten de la realidad masiva. Entonces, si es un hecho, en este grupo podemos ubicar tal vez a las personas de la tercera edad que no tienen el interés o los recursos para estar conectados por medio de un dispositivo, ya sea celular o computadora. Sí es un problema, sobre todo porque hoy en día se está, sobre todo este catalizador que fue este confinamiento, la pandemia, aceleró todos los procesos en líneas, como las compras en línea que se dispararon. Este grupo de personas, los nuevos marginados sociales, como le llaman, quedan totalmente aislados porque no tienen acceso, quedan aparte, de tal manera que ciertos trámites o gran parte de los trámites se llevan a cabo en línea. Y estas personas quedan totalmente, pues digamos, alejados a este tipo de servicios y así sucesivamente hasta que pierdan idea y vivan, sé que suena extremo, pero de acuerdo al autor, vivan en una realidad paralela. Y también por eso surgen algunos programas sociales, comunitarios en algunos casos, donde por ejemplo se dan cursos a adultos mayores para aprender a usar la computadora, desde por dónde se prende, cómo utilizo el mouse, cómo creo una cuenta de correo. Entonces, ese tipo de acciones creo yo que reducen esa brecha. Por ahí había un artículo que publicó Forbes que decía que el baby boomer estaba más o menos a un consumo del 2% en YouTube o en contenidos de videos largos en esta plataforma. Y ahorita ya está en el 11% de consumo en un periodo de 6 meses. Ellos también esta generación ya se atreve a prender la televisión y ya saben cómo llegar al Netflix. Ya no necesitan mijito, ven y ponme el Netflix. Ellos ya saben. ¿Por qué? Porque mijito ya no podía ir todos los días a activarle el Netflix. Ya pueden usar el WhatsApp, dominan el Facebook. Ahora, importantísimo, como es esta inexperiencia entre las redes sociales, son las personas que más propagan
las fake news, ¿no? No saben que, o no están acostumbrados a que no todo lo que vemos es real. O sea, tenemos que tener un backup, tenemos que tener una doble fuente, y eso es bien interesante, porque entonces ahí va el mijito que le prendía el Netflix y, mamá, a ver, no, quita esto de tu muro porque esto no es real, esto es tontera, ¿no? El famoso tontera que confunde mucho con frontera, y que ahí están publicando y mira lo que me encontré. A ver, no, hay que ahora enseñarles a clasificar su información, a navegar y a utilizar las plataformas. Entonces es un ejercicio bien interesante, porque yo estoy seguro que estas generaciones no se quieren quedar atrás. Estas generaciones, como dice la doctora Dora, aquí ya hay mucho marginado, si hablamos en ese sentido digital. Puede que ya se encuentren en estas circunstancias muchas de las personas, pero hay mucho otro porcentaje que no quiere sentirse de esta forma y quiere estar activo en las redes y necesita aprender. Entonces, ahí sí, una invitación a todos nosotros, a todas estas generaciones X, millennials y las que vienen abajo, los Y, los centennials, que seamos bien pacientes, que nos convirtamos en estos profesores y enseñemos a utilizar, ¿no? A bien utilizar el contenido digital. Regresando al tema de las fake news, porque opino lo mismo, me pasa que mi mamá o mi papá me manda de que un audio de voz con una noticia, y como se les llegó por no sé dónde, es real y se creen todo. Entonces me gustaría su punto de opinión de cómo podríamos concientizar ya sea a los jóvenes, porque creo yo que por más que crecimos con pues, la tecnología, también hay mucho, ¿cómo lo pongo? Hay muchas personas que todavía creen que por ser una plataforma social, porque la cuenta sea de ellos, pues se les hace muy fácil publicar lo que sea. Entonces me gustaría saber cómo podríamos concientizar ya sea a los jóvenes o por igual a los papás que creen que un voz de mensaje va a ser real porque dice que es un doctor o cosas así. Bien, en este sentido, creo que los usuarios en general, primero hay que partir de dos cosas. El hecho de que sean las nuevas generaciones, uno da por hecho que dominan la tecnología. Les llaman los nativos digitales, ¿no? Y sí, operativamente sí son como que más habilidosos, pero en cuanto a detección de información, de selección de la información, la verdad es que estamos, los nativos y los inmigrantes, que somos las generaciones anteriores, estamos en las mismas. Porque un joven actualmente tiene las mismas dificultades en evaluar la información o las fuentes que igual que un nativo, que un inmigrante digital. Entonces, aquí la recomendación sería en que siempre, por más simple que sea la noticia o el mensaje de voz, de primera intención, por regla, hay que cuestionarlo. ¿De dónde viene? ¿Quién lo dijo? Cuando recién empezó la pandemia, circulaba una cantidad increíble de audios de la doctora, el doctor, el qué sé yo. De inicio, un audio no es una fuente confiable, y menos si ni siquiera conocemos quién lo dijo. Segundo, si nos vamos allá a cuestiones de noticias, creo que también es parte de la responsabilidad que han mencionado. Nosotros como usuarios tenemos que irnos si dudamos, hay que irnos a la fuente original. Si no encontramos fuente de esa noticia, automáticamente hay que descartarla. Tiene que ser una fuente confiable. Puede ser un medio de comunicación establecido, que tampoco nos garantiza la veracidad de la noticia, ya también nos quedó claro, ¿no? Y ya si hablamos en cuestiones más académicas, pues irnos a publicaciones o información de conocimiento sustentado. Pero en nuestra vida cotidiana, en las noticias diarias, lo menos confiable es lo que nos llega por WhatsApp, en el grupo de amigos, de familiares. Ya si nos vamos a redes sociales, hay que irnos siempre a la fuente. Creo que esos son de los hábitos que tenemos que desarrollar. Y evidentemente a nuestros mayores, hacérselo saber que no todo lo que nos llega es real. Todo tiene que ser cuestionable. La primera pregunta es ¿quién lo dijo? ¿De dónde viene? Y en medida que nos permita irnos indagar atrás de esa fuente que hay detrás. Y definitivamente esos son hábitos que tenemos que desarrollar en general como usuarios. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, en la educación inferior, que es cuando pues estos nuevos chicos de la generación se van introduciendo a las redes sociales, deba de existir, por decirlo así, una tal capacitación
para que desde menores se les enseñe cuál es la manera correcta de utilizarlas, cuáles son sus herramientas, allá señalar sus pros y sus contras, y ya que ellos ya tengan como esa fuerza para poder identificarlas y cómo usarlas de buena manera. Ahorita en cuanto estabas diciendo, la pregunta, Manuel, se me vino a la mente cuando yo estaba en la primaria. A ver, soy generación millennial, ¿no? Tengo 30 años y a mí me enseñaron en la primaria a escribir una carta. Me enseñaron a mandar un telegrama, siendo que todavía esas herramientas ya no existían, o bueno, existían, pero no era un medio de comunicación que yo fuera a usar, ¿no? Me enseñaron a usar el ábaco, ok, me ayuda a entender y todo, pero pues realmente ahorita, pues, a ver, maestro, me decías que me iba a tener una calculadora en mi bolsa todo el tiempo, pues sí la tengo, ¿no? Entonces, a lo que voy es, evidentemente va a tener que cambiar toda esta situación y vamos a tener que cambiar desde planes de estudio. Digo, ahora sí que me siento un ignorante, no sé si ya los planes de estudio traen estos temas de comunicación digital y supongo, doctora, usted tendrá más información. Pero si no, bueno, a ver, prendamos el chip, porque los niños ya están creciendo, ellos ya saben moverle y hacer swipe up, swipe left and right para buscar su contenido en YouTube. O sea, ellos ya dominan las plataformas, ya le piden a sus mamás, a los influencers para que los vean desde los 3 años. Entonces, evidentemente necesitan desde chiquitos formarnos y educarnos para utilizar estos medios de comunicación. Así como a nosotros nos enseñaron a usar el telegrama, a usar el fax, a usar las cartas, que ya no se utilizan y que desde mi generación ya no utilizábamos cuando yo estaba en la primaria hace 20 años, pues entonces supongo que también a los niños deberán enseñarles de la misma forma, pues, o sea, las nuevas generaciones hay que instruirlos en las nuevas tecnologías. Cuando hablas de menores, la responsabilidad cae principalmente en los padres o en los tutores o en los encargados de los menores. Sí, eso queda claro. De hecho, un punto que tocas, maestro, de las escuelas, los padres acostumbran a darle la responsabilidad a la escuela, cuando esa formación son de los elementos que se aprenden en casa. Bueno, sí, como a manera de conclusión, no sé si quisieran dar un anuncio a la comunidad de CETIS. Bien, en función de este tema, yo creo que lo podríamos concluir en que tanto jóvenes como adultos tenemos que dimensionar el potencial y la capacidad de las redes sociales. Hoy más que nunca nos queda claro que son una fuerza importante en cualquier ámbito. En medida que estemos conscientes de su potencial, ya sea para uso personal, una marca personal, como lo que comenta el maestro, creo que sí vale la pena sensibilizarnos y trabajar que sea a favor las redes sociales y pensando en un futuro, porque creo que cuesta trabajo dimensionar el impacto que tienen y que van a tener las redes sociales. Entonces la recomendación sería esa, hay que estar conscientes para lo que son y creo que utilizándolas correctamente son un recurso inagotable. Y pues evidentemente va incluida la responsabilidad, la autorregulación también y agregaría y el cuidado hacia los menores, ¿no? En el caso de los padres de familia. Y estoy totalmente de acuerdo, doctora. Y yo nomás a lo mejor agregaría el disfrutarlas, el realmente informarse, entretenerse, utilizarlas para lo que fueron creadas, sin necesidad de lastimar a nadie, respetando al otro, creando comunidades, creando contenido de valor, y dándoles y potencializándolas para lo que fueron hechos. Y obviamente, como dice la doctora, o sea, vienen cosas increíbles, pues sí, esperar esas cosas increíbles para también aprender a disfrutar de ellas y seguir avanzando con la tecnología. Sí, pues me gustaría decir que nosotros debemos de estar abiertos a que esta puede ser como algo que ya va a ser como parte de nuestras vidas por un largo tiempo. Debemos de saber que vamos a tener que vivir con ellas y aprender a vivir con ellas. Y nosotros también tenemos que, para nuestras generaciones siguientes, enseñarles también a vivir con ellas. A lo mejor estas personas ya lo dan por hecho de que van a estar ahí, pero no se toman el tiempo de saber cómo utilizarlas de buena manera o de saber cómo utilizarlas a su favor.
y eso debería de ser algo que se debería como de expandir más e implementar. Las tecnologías llegaron para quedarse, ya no hay vuelta atrás, es irreversible. Entonces, a aquellos marginados sociales en algún momento no les va a quedar otra más que apropiarse e integrarse. Así es, muchísimas gracias a todos nuestros invitados por compartirnos tan valiosa información y por acompañarnos el día de hoy. Gracias, hasta luego. Gracias a ustedes. A mí también me encantaría agradecerles, yo creo que muchos temas, pero muy poco tiempo. Me encantó la plática que tuvimos, la verdad. Y ya por último, quisiera recordarles a los que nos escuchan que nos pueden escuchar en Spotify y TuneIn. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como CETIS Tijuana en Facebook e Instagram. Para nuestra comunidad agradecemos que nos hayan escuchado y los esperamos en el próximo episodio de Tu Espacio. CETIS Universidad presentó Tu Espacio, el podcast desde la cabina de CETIS Tijuana. Donde podrás conocer las noticias más importantes Los eventos y los temas que tienes que saber.